No creo en brujas, pero de que las hay, las hay. Hola, qué emoción, voy a enviar mi historia, no estoy segura de si me crean porque está medio rara, pero mis recuerdos son sólidos y es una historia paranormal, ¿ok? Aquí va. Mis abuelos tuvieron 14 hijos, entre ellos mi papá. Vivían en una finca no muy grande, como de 10 hectáreas, y se dedicaban exclusivamente a la agricultura y ganadería. Con el tiempo, cada uno de sus hijos fue abandonando el hogar y mi papá también lo hizo al casarse con quien es mi mamá. Cuando llegó el primer hijo de ellos, mi hermano mayor, mis padres enfrentaron fuertes problemas económicos, por lo que mi papá regresó a la finca de sus papás con su ahora nueva familia. Unos años después nací yo. Mis primeros recuerdos son del campo. Mi familia cultivaba algodón, maíz, yuca y otros alimentos propios del campo. Los vendíamos y así nos sustentábamos. Ah, y también habían vacas lecheras, cerditos y gallinas. Con el tiempo, una de mis tías, hermana de mi papá, pasó a vivir con nosotros pues tenía una terrible enfermedad y sus hijos eran muy pequeños para cuidarla. Lamentablemente mi tía falleció. Después de un tiempo empezó a ocurrir cosas muy raras en la finca, principalmente con los animales. Yo siempre traté de ser aséptica a esas cosas y le buscaba una explicación lógica a todo. Supongo que era para que el miedo no me ganara. Mi abuela falleció antes de mi nacimiento y mi abuelo cuando ya tenía unos 4 años y luego fue mi tía. Todas esas partidas ocurrieron mientras vivíamos en la finca. Tenía unos 8 años cuando las cosas se comenzaron a poner más raras. Las gallinas amanecían muertas en su corral, los cerditos como si les hubieran amarrado para ir al matadero, a las vacas no decían ni mu durante todo el día. Al principio creíamos que algún animal salvaje se quería comer a las gallinas o que alguna persona quería llevarse la carne de los cerditos, pues había casos de personas que se metían a la finca ajenas a matar a las vacas y cerdos y llevarse toda la carne. En esos tiempos la seguridad no era algo común. Un día cuando regresé de la escuela cerca del mediodía, vi a mi mamá ordeñando una de las vacas. Me pareció raro, ya que ella siempre lo hace por la mañana, muy temprano, incluso antes de que saliera el sol. Cuando me contaron, quedé impactada, pues en la mañana, cuando fue al corral de las vacas para el ordeño, se percataron de que una de las crías no estaba. Lo buscaron por todas partes y toda la mañana y lo encontraron a 1,5 kilómetros de los corrales en un matorral inaccesible, en medio de un círculo cuidadosamente limpiado y desmalezado. La pobre cría estaba viva, pero petrificada y con la lengua afuera. Solo movía los ojos. Tuvieron que desmalezar todo el lugar para poder sacarlo de ahí. Llamaron al veterinario, pero no encontró ninguna explicación. Durante algunas horas estuvieron haciéndole masajes y de a poco como que entró en calor y comenzó a moverse. La cría tenía 3 meses. Era imposible que se haya alejado tanto del corral sin su madre. Y como entró a ese lugar y por qué la mamá no la llamó a su cría, como menciona al principio, no decía ni mu, como si no hubiese dado cuenta de que su cría desapareció. Después de eso, mis padres estuvieron muy inquietos, sobre todo mi papá, quien no dormía por las noches por estar vigilando a sus animales. Curiosamente, las veces que él vigilaba no pasaba nada. Transcurrían más semanas y las cosas raras continuaban, sobre todo con las gallinas que amanecían caminando súper raro, como chuecas o si no muertas. Eso sí, al momento de desplumarlas, estas no tenían moretones, ni heridas, ni tampoco sangre. Un día le tocó a nuestro cachorro. Simplemente un día desapareció. Un perrito pastor alemán a quien llamábamos Duki. Sí la pasaba todas las noches ladrando frenéticamente y una noche lo dejamos de escuchar. Por más que lo llamábamos y lo buscábamos por todas partes, no lo pudimos encontrar. Sin embargo, un día llegó a la casa solito, como si nada hubiera pasado. Mi hermano y yo lo festejamos, pues lo amábamos muchísimo. Pero había algo raro en él. No podía ladrar y parecía tener miedo todo el tiempo. Nunca volvimos a escuchar sus ladridos, ni de noche ni de día. Mi papá supo de inmediato lo que había pasado, pero nosotros estábamos felices de todas formas. Mi papá comenzó a pedir ayuda a un abuelito de otra finca, quien le dijo que el responsable era Caray Piare, el señor de la noche en el español. Un mal espíritu que habita bosques y malezas según la cultura de nuestro país. Solo hay 2 formas de liberarnos de él, ofreciéndole tabaco y alcohol todas las noches sin falta o rezar, rezar y rezar. Mi papá, por supuesto, no quiso ofrecerle nada, optó por rezar. Por supuesto, esa noche llegó a comentarle a mi mamá y rezamos todos juntos esa noche. Sin embargo, nuestro cachorro volvió a desaparecer sin dejar rastro. Al día siguiente sí pudimos encontrarlo, pero fue demasiado tarde. Mi hermano y yo habíamos faltado a la escuela para buscar a nuestro perrito y fuimos nosotros quien lo encontramos cerca de un arroyito,
pero estaba atado con lianas gruesas desde la punta de una pata a la otra con la lengua afuera y colgado boca abajo. Aquello fue un trauma terrible. Mi papá entonces volvió junto a aquel abuelito, pues necesitábamos ayuda. El abuelito nos dijo que si no íbamos a ofrecerle nada, entonces debíamos proteger nuestra casa y todos los animales con un círculo divino. Esto lo lograríamos rociando agua bendita alrededor de nuestros corrales y la casa y rezando la oración del Padre Nuestro. Debíamos hacerlo por 7 días, lloviera o tronara, pues si fallábamos un solo día, el círculo no serviría. Así lo hicimos. Al principio no parecía haber diferencia, pero a medida que se acercaba el día 7, parecía que alguien o algo rondaba la casa queriendo entrar y no nos dejaba dormir, y el abuelito nos dijo que fuéramos fuertes, pues si parábamos antes, las consecuencias serían terribles. Por fin llegó el día 7 y lo que sucedió esa noche fue todavía más inexplicable. Tampoco pudimos dormir, pero pudimos escuchar cómo cada árbol que había quedado fuera del círculo se comenzó a agitar furiosamente y una especie de grito o rugido que parecía de algún tipo de ave de rapiña, pero 10 veces más fuerte. Esa noche mi hermano y yo nos mudamos a la habitación de nuestros padres y los 4 nos abrazábamos en una sola cama hasta el amanecer. Nunca había escuchado un ruido igual y nunca más lo volví a escuchar. Los ataques cesaron y pudimos continuar nuestra vida normalmente. Como dije al principio, no sé si me crean, pero esto definitivamente pasó. Cierro diciendo, no creo en brujas, pero de que las hay, las hay.